capítulo 1. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro. Dele gracias a Dios con sus propias palabras. Dele gracias porque Él le ha permitido y me ha permitido a mí estar aquí en su presencia. Gracias, Señor, porque no necesitamos intermediarios. Solo a ti, Señor Jesús, te necesitamos para estar delante del Padre. Recibe la gloria, Señor. Te reconocemos, no solo con canciones, sino con nuestras propias palabras. Te reconocemos como el Señor de este lugar y de cada uno de nosotros. Tú eres el Rey, tú eres el más importante, Señor, en este lugar. Y a ti rendimos nuestro corazón, nuestra voluntad. Y cerramos los oídos y los ojos a las cosas, Señor, que nos impiden acercarnos a ti, en el nombre de Jesús. Que seas tú ministrando tu misma presencia a través de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3, y dice de la siguiente manera: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gloria al Rey por su palabra. Fíjense que esta carta la escribió el apóstol Pablo y está dirigida a los filipenses. ¿Quiénes eran los filipenses? Los filipenses, o la iglesia de Filipo, fue la primera iglesia de Europa que instauró el apóstol Pablo. Sus inicios lo podemos ver en Hechos capítulo 16. Esta iglesia tenía una particularidad, y es que los primeros creyentes de Filipo fue una mujer llamada Lidia, que era comerciante. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 16. Una mujer que era comerciante, y esta mujer Dios la movió a escuchar la palabra del Señor para arrepentimiento de ella y de toda su familia. Llegan a los pies de Cristo. Pero cuando Pablo y Silas llegan allí a Filipo, porque Filipo era una de las provincias más importantes de Macedonia, y llegan allí. Desde el día que llegaron, había una mujer endemoniada que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces esta mujer estaba detrás de Pablo y Silas todo el tiempo diciendo: estos son servidores de Cristo, estos son servidores del Dios Altísimo, todo el tiempo, y los importunaba. Y llegó un momento que cansó a Pablo y a Silas. ¿Y qué hizo Pablo? Reprendió el espíritu de esta mujer y salió al instante. Pero ¿qué sucede? Que esta mujer
tenía unos dueños, quienes se lucraban del demonio de adivinación, del espíritu de adivinación que ellos tenían. Entonces ellos, molestos, porque ya vieron que sus ganancias habían cesado, fueron y denunciaron a Pablo y a Silas diciendo que estaban alborotando al pueblo y que esta religión y que esto que ellos predicaban no les era conveniente allí a la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo era prácticamente romana, eran muy pocos los judíos los que estaban allí. De hecho, no había sinagoga en Filipo, por eso es que Pablo en su primera predicación o disertación de la palabra con los judíos lo hace cerca del río, porque no había sinagoga. Entonces, a raíz de esta denuncia, Pablo y Silas van presos. Ya hemos en otras predicaciones o tal vez en la lectura de la palabra en el libro de Hechos, podemos saber que milagrosamente, por obra de Dios, las cadenas y las puertas de la cárcel son abiertas y el carcelero intenta quitarse la vida, pero Pablo lo detiene y le dice: no hagas tal cosa, todos estamos aquí, porque el carcelero pensaba que todos los presos se habían marchado y eso era muerte para él, y él dijo: antes que me maten, mejor lo hago por mí mismo. Entonces Pablo lo detuvo y le predica el evangelio, y este carcelero también se convierte al Señor y toda su familia. Entonces tenemos una comerciante con su familia, tenemos un carcelero con su familia, y además presumimos que a la que le había quitado el demonio también, porque había sido libre por el poder de Dios. ¿Qué vemos de esto? Lo primero que vemos es que era una iglesia que no todos pertenecían al mismo estrato social o condición económica. ¿Ok? Habían pudientes y habían otros que no tenían tanto. Pero esta iglesia, a pesar de que no todos tenían buena posición económica, podemos ver en 2 de Corintios y más adelante en el mismo libro de Filipenses que Pablo hace la salvedad o la acotación de que es una iglesia generosa y había sostenido económicamente en varias oportunidades al apóstol Pablo. Y no solo al apóstol Pablo, sino también a la iglesia de Jerusalén cuando pasó por un momento difícil. Entonces esta iglesia era generosa, esta iglesia era sostenedora de Pablo y de los hermanos que tuvieran necesidad aún entre ellos. Pero Pablo, cuando nosotros vemos o leemos toda la epístola a los filipenses, nosotros podemos darnos cuenta que Pablo los llama a ellos a la comunión y a la unidad, porque era una de las cosas donde ellos tenían sus fallas. ¿Ok? Pablo se nota, y desde el versículo 3 podemos ver que Pablo está muy agradecido por esta iglesia y muestra y habla del amor que tiene. Y no es cualquier amor, sino que dice del amor entrañable de Jesucristo, o sea, que va aún más allá de un amor superficial. Y Pablo cierra esta oración con los 3 últimos versículos, que es donde nos vamos a detener nosotros en la mañana de hoy, es decir, en el 9, el 10 y el 11, para que veamos en los 4 aspectos donde Pablo ora en específico por esta iglesia y donde nosotros como creyentes del templo del Dios viviente debemos también hacer énfasis en nuestra vida de oración y en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Porque ¿qué pasa? Nosotros en anteriores oportunidades hemos escuchado al pastor que nos habló de la diferencia entre la comunicación y la comunión. Son 2 cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener comunicación con alguien que no sea creyente en Cristo Jesús, sin embargo no puedo tener comunión con ellos porque hay muchas cosas que no tenemos en común. ¿Sí? Amén. Amén. Ok.
Entonces Pablo insta a la comunión y a la unión. ¿Por qué? Porque eran una de las fallas que normalmente como iglesias nosotros tenemos. Okay, lo primero que dice, versículo 9, dice: esto pido en oración, que vuestro ¿qué? Amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ese es el primer punto. Que vuestro amor abunde. Es decir, Pablo no está pidiendo que haya amor en la iglesia. Ya había amor en la iglesia. Pero sí necesitaba que ese amor, o sí oraba para que ese amor abundara. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber del amor? Que no es un sentimiento. Es lo primero que nosotros tenemos que saber. El mundo, la sociedad, las redes sociales, a veces hasta nuestros mismos familiares nos han vendido y nos han enseñado que el amor es ciego, que el amor es un sentimiento que va y que viene. Pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que el amor es más que un sentimiento, es una realidad y es una decisión que tomamos día a día y que es alimentada por nuestro Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, a la gente de fuera de nuestras iglesias, fuera de nuestra comunidad de creyentes, puede creer y puede pensar que el amor es ciego. Sin embargo, nosotros no podemos tener el mismo criterio, la misma opinión acerca del amor, porque estaríamos totalmente errados y fuera de lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Dice Pablo además que el amor abunde. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Aquí vemos dos verbos, aquí estamos frente a dos verbos en griego que nos están tratando de decir dos cosas bastante importantes. Primero, la ciencia se está refiriendo al hecho de que yo conozca, al hecho de que mi amor esté fundamentado en la verdad. ¿En cuál verdad? En la verdad de la palabra de Dios, en la verdad escrita que Él nos dejó. Primero, esta ciencia que en griego viene siendo conocimiento, o en griego se dice ginosko, este conocimiento me va a guiar para que yo camine en la verdad del Señor. Pero ¿cómo puedo yo caminar en la verdad del Señor si no conozco su verdad? Si no conozco su palabra, si no la leo, si no la escudriño, si no medito en ella, si cuando yo me siento con los hermanos o con cualquier otra persona, de lo que menos hablo es de la palabra de Dios, mi amor no va a estar alimentado o fundamentado con esta verdad. Y para que mi amor y su amor tenga ciencia o tenga conocimiento, debe estar basado en la verdad de la palabra del Señor. Ahora, también dice ciencia y en todo conocimiento. Y cuando vamos a la raíz de esta palabra, lo que nos está diciendo es que no nos quedemos solo con la teoría, no nos quedemos solo con aprendernos los versículos, sino que también tengamos discernimiento para que aprendamos a ponerlos en práctica en cualquier situación de la vida. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, una vez yo tenía un amigo que él era de otra religión y él era testigo de Jehová, y nosotros tenemos diferentes creencias, diferentes parámetros doctrinales, ¿ok? Entonces él una vez me dijo: vamos a ser novios, chica, todo el tiempo estamos aquí, vemos las mismas materias, esperamos el mismo tiempo para entrar en la otra clase. Vamos a ser novios, que estamos perdiendo el tiempo. Y yo le dije: bueno, la Biblia dice: no os unáis a yugos desiguales. Y él estás equivocada, me dice. Eso no se está refiriendo a eso. Eso se refiere cuando dos bueyes van y ellos tienen que tener el mismo peso, porque si no, entonces un buey va a ir más rápido y al otro
lo va a llevar como arrastrando, así que tú estás aplicando mal esa porción de la palabra. Entonces yo le digo, pero vamos a buscarlo. Y yo estaba nueva en el Evangelio y lo único que tenía era un Nuevo Testamento que yo lo llevaba para todos lados. Entonces yo tenía el Nuevo Testamento, ven, es que yo lo tengo aquí y lo busco. Ajá, aquí está, 2 de Corintios, y empiezo a leerlo. Y cuando estamos allí, y sigue diciendo, porque ¿qué tienen en comunión la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. Y entonces yo le aplico lo que ya yo había aprendido en la iglesia. Y entonces, bueno, se quedó callado porque yo tenía más argumentos que los que él tenía. Entonces, bueno, eso es lo que el apóstol Pablo quiere de los filipenses y Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros aprendamos a aplicar la palabra que hemos leído, que hemos memorizado, que hemos escuchado en nuestra vida diaria. Porque nada hacemos con memorizar los versículos y que no sepamos cómo llevarlos a cabo, cómo llevarlos a la práctica. Tenemos que ir más allá, tenemos que leer, memorizar la escritura, pero no quedarnos allí, sino que cuando se me presenten circunstancias, yo saber cómo voy a aplicar esa palabra. Y así el amor va a estar verdaderamente fundamentado tanto en la ciencia como con el conocimiento, o con el conocimiento y con el discernimiento. Tenemos que aprender a discernir para poder aplicar la palabra a nuestra vida o también a la vida de otras personas, ¿ok? ¿Van conmigo? Amén. Pablo, fíjense que Pablo, aquí nosotros vemos que Pablo está haciendo una oración bastante profunda. Es una oración que va más allá de lo superficial. Y yo me imagino que la iglesia de Filipo tenía enfermos, tenía personas con necesidad. Y Pablo no enfocó su oración hacia allá, como muchas veces yo lo he hecho. Por ejemplo, cuando yo voy a orar y me duelen los pies, yo, Señor, gracias porque tú estás aquí, pero Señor, mira que me duelen esos talones, esa tendinitis que yo tengo, mira, Yo presento eso de una vez. Y cuando yo veo la oración de Pablo, cuando yo vi la oración de Pablo estudiándola para predicar esto, fue confrontante, ¿no? Porque a veces en mi vida yo he puesto primero las cosas que se ven sobre las cosas espirituales o las cosas eternas. Entonces me preguntaba, ¿en verdad mi amor está fundamentado en la ciencia y en el discernimiento o en todo el conocimiento? ¿O mi oración? Me tocó decir que no, porque no estaba aplicando la palabra como debía en ese momento, ¿ok? Por ejemplo, hay oraciones que nosotros hacemos que la oración se conoce, la oración del chivo. ¿Y cómo es la oración del chivo? ¿Cómo hace el chivo? Me. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, háblame. Entonces a veces decimos, hermana Ninosca, para no decir ningún nombre, no vaya a decir que yo la estoy agarrando con usted. Hermana Ninosca, ore por las ofrendas. Señor, gracias por las ofrendas que van a traer. Señor, bendíceme a mí y a mis hermanos. Ahí está el chivo o la chiva. ¿Ok? Señor, Ninosca, ora por los enfermos. Señor, oramos por todos los enfermos y sáname, que me duele. ¿Qué oraciones estamos haciendo? Sí, ¿nuestras oraciones se parecen a lo que la Escritura está diciendo o hemos tergiversado nuestras maneras de orar? Nuestras oraciones están fundamentadas en la verdad y en el discernimiento. Cada uno de nosotros sabe. No es para que levante la mano, ya yo me vendí, ya yo dije que la mía no era así, ¿verdad?
pero Dios ya lo sabía y por eso me llevó a esta palabra, para que yo empezara a orar en función a su verdad. Y hay cosas que nosotros tenemos que tener claras. Lo primero es que nosotros tenemos esta palabra escrita, la palabra escrita. Y cada vez que nosotros nos sumergimos en esta palabra, nos hacemos uno con esta palabra nos revela, esta verdad escrita nos va a revelar a la palabra o a la verdad viva que es Jesucristo. Y es la única manera de que yo me pueda parecer a Él por el poder del Espíritu Santo. La única manera de que yo me parezca a Cristo es porque a través del Espíritu Santo, cada vez que yo me involucre con esta palabra, Él me va a enseñar y me va a guiar a toda verdad, como el mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo haría una vez que llegara. Entonces, esta palabra escrita me lleva necesariamente a la palabra viva. Cada vez que yo leo la palabra, que usted lee la palabra, usted debe encontrarse con el verbo que se hizo carne, que es Jesús. Usted y yo, cada vez que estamos leyendo la palabra, no estamos leyendo cualquier libro. Estamos enfrentándonos, encontrándonos, teniendo un encuentro con el verbo que se hizo carne, que dio su vida y se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sigue diciendo el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este es el segundo punto. Ahora dice, aprobéis lo mejor. En Filipo, en Macedonia en general, tenían como primera fuente de ingreso, ellos eran artesanos. Entonces ellos hacían vasijas y hacían cosas de barro, muchísimas cosas de barro hacían. Entonces ellos, cuando el orfebre o el que hacía las vasijas, él las revisaba, iba hacia la luz del sol y la colocaba para que los rayos del sol verificaran si tenía alguna grieta, algún hueco o alguna imperfección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había alguna de estas obras que ellos habían hecho, tenía alguna imperfección, ellos volvían al taller, agarraban cera y empezaban a echarle cera donde tenían las grietas y los huecos y las imperfecciones. Eso después lo volvían a lijar, lo pintaban y lo llevaban al horno. Volvían al sol y obviamente se veían algunas grietas, pero no tan profundas como se veían en la primera vez, ¿ok? Entonces, ellos usaban cera. Cuando la vasija salía perfecta, que la llevaban al sol, ellos no necesitaban colocarle cera. Y ellos ponían una inscripción abajo que decía sin cera o sin cera. Es decir, que había salido perfecta desde la primera vez. Entonces, a las que tenían esas imperfecciones, ellos tenían una parte más oscura donde ellos vendían y donde llevaban a la gente que buscaban las vasijas o los utensilios más económicos y los llevaban allá. Como se veían tan bonitas y como estaba tan oscuro, la gente no podía ver si tenía grietas o imperfecciones y se las llevaba. Pero cuando llegaban a su casa, el chasco se lo llevaban, porque a lo que echaban el agua o el líquido que iban se derramaba. Entonces la gente aprendió que lo que estaba en lo oscuro tenía que llevarlo a la luz para que saliera lo que no estaba bien. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los filipenses, que seamos sinceros. Y lo que Dios nos está diciendo, porque a veces nosotros en la oscuridad o en estas cuatro paredes nos vemos muy bonitos, muy arregladitos y estamos como los pingüinitos de Madagascar, ¿verdad? Que saludamos y sonreímos, pero por dentro cuando nos ponemos en el sol se nos ven bastantes grietas.
grietas, arruguitas, manchitas y de todo, ¿verdad? Entonces, usted dirá, usted puede decir, no, conmigo no pasa eso. Yo soy así, a mí me prueban y yo soy. Yo le voy a decir, yo también decía que era así. Usted sabe, no, usted no sabe, le voy a contar. Cuando yo estaba recién casada, pero mi esposo no está, no le voy a contar. Edita ahí esa parte, Ramón. No, mentira. Ya él sabe. Cuando yo estaba recién casada, yo era muy dormilona. Y yo venía acostumbrada a que yo, como yo no vivía ni con mamá ni con papá, yo no le tenía que cocinar a nadie. Si yo comía era porque quería. Si yo limpiaba era porque quería, porque a mí nadie me mandaba. Entonces, mi amado esposo le gustaba tener que él llegara a las 12 y la comida estuviera calientica y en la mesa. Tal cual. Pues resulta que a las 11 era que se paraba. ¿Cómo ese almuerzo iba a estar listo a las 12? ¡Jamás! ¡Jamás! Y novata menos. Entonces él llegaba y no tenía el almuerzo listo, entonces yo me iba corriendo para el baño porque yo sabía que él iba a pelear, y cuando él estaba, no, pero yo te dije que a mí me gusta a las 12 porque yo después tengo que seguir con la labor diaria. Entonces yo me iba para el baño y mientras él me decía las cosas, yo empezaba. Pero claro que no se escuchara, o si no. Pero cuando él me miraba, mi amor, sí, perdóname, tenéis razón. Las grietas estaban en el baño, en lo oscuro. Y yo pretendía quedarme en lo oscuro, y él no, a lo mejor él no veía mis grietas, pero Dios sí las veía. No estaba sincera, bastante cera que tenía. Y a veces en nuestra vida espiritual también le ponemos cera. ¿Cómo está tu vida de oración? Muy bien. Pero nosotros sabemos que esta semana no oramos, pero por nada. Ni por la comida. Sinceros. Y dice otra cualidad: irreprensibles. Irreprensibles. Y esta cualidad me llamó bastante la atención. No es que la primera no me llamó la atención, ¿no? Pero esta va aún más allá, porque irreprensible es sinónimo en griego de intachable y de alguien que no pone tropiezo en los demás. Y yo, wow. O sea, que usted y yo no podemos usar comentarios que hagan tropezar o herir a otras personas. Que usted y yo no podemos hacer cosas si van a dañar a otros débiles en la fe. Y dije, bueno, Señor, aquí estamos hablando más serio todavía. Porque cuando revisamos el libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo nos hace la advertencia de decirnos que no seamos de tropiezo a uno de los pequeños, de sus pequeños. Y que es mejor que nosotros vengamos y nos amarremos del cuello una piedra y vayamos al puente sobre el lago o a la laguna de Sinamá y que nos tiremos y que caigamos al fondo, a que seamos de tropiezo de alguien. Es mejor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Evaluar nuestra vida a raíz de estos, en base a estos versículos. Mi amor o mi vida está siendo sincera y no ha llevado tropiezo a nadie. Aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor significa que yo no solamente aprendo a distinguir lo malo de lo bueno, porque eso es fácil. ¿Es malo robar? Claro. ¿Y qué es bueno? No robar. Ya. Muy inteligente. 20 puntos para nosotros, ¿verdad? Pero aquí la Escritura no nos está diciendo eso. Nos está diciendo que no nos quedemos ni con lo malo
pero tampoco con lo bueno, sino que vayamos por lo mejor o por lo excelente. Es decir, que con cada una de las decisiones de nuestra vida, nosotros tenemos que ir siempre por lo excelente para marcar una diferencia. Para marcar una diferencia en nuestro matrimonio, para marcar una diferencia en nuestra casa, para marcar una diferencia a los que van a colegio o al liceo todavía, a la universidad, al trabajo y donde Dios nos ha colocado. Aprobar lo mejor significa que usted y yo tenemos que hacer la diferencia en todo lugar, en todo lugar. Eso es lo que está diciendo en el original griego esta oración. Ahora, ¿con qué se come eso? Porque yo decía, bueno, está bien, aprobamos lo mejor. Pero cuando empecé a ver, yo anoté por aquí algunos ejemplos, porque a veces cuando me paro aquí se me borra el disco duro. Entonces tengo que escribir. Entonces, vamos a poner un ejemplo entre lo bueno, lo malo, lo bueno y lo excelente. Por ejemplo, para los que viven en pareja, ¿qué es lo malo según la palabra del Señor? Y que debería ser nuestro criterio y nuestra opinión: vivir en concubinato. Eso es lo malo. Lo bueno, arrepentirse. Claro, nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero ¿qué es lo excelente o lo mejor? Que pongamos nuestra vida en orden y nos casemos. Que dejemos de vivir en concubinato. Sí se ve, ¿verdad? Amén. Vamos con otro ejemplo. Los hijos. ¿Qué es lo malo? Tenerlos desatendidos, abandonarlos. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno sería que yo los mantenga bien limpiecitos, con su ropa cuidadita, que ellos vayan al colegio. Pero ¿qué es lo mejor o lo excelente? Que yo los instruya en el conocimiento de Dios. No dejando de vestirlos, de alimentarlos, de llevarlos al colegio, pero sí ir más allá. Que mis hijos conozcan a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Que le amen cada uno de sus días y que decidan seguirle. Eso es lo mejor. Eso es lo excelente. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre nosotros y los que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. Porque puede haber gente, y de hecho la hay, gente que se viste mejor que nosotros, gente que viste mejor a sus hijos que nosotros, que lo que nosotros podemos vestir a los nuestros, pero no tienen a Cristo. Entonces, la diferencia a nivel espiritual es mucho mayor y es mucho mejor. Otro ejemplo del hablar. ¿Qué sería lo malo? Decir groserías y decir mentiras. ¿Cuál sería lo bueno? ¿Cuál cree usted que sería lo bueno? Ser verdadero. Ser verdadero, dejar de decir mentiras, ¿verdad? Ahora, ¿qué sería lo mejor? Que mi mente sea renovada cada día para que dejen de venir esas groserías, esas mentiras, como dice Romanos capítulo 12. Que mi mente sea transformada por el poder de esta palabra. Amén. Otro ejemplo, la vida cristiana. ¿Qué sería lo malo? Vivir como el agente 007 o el incógnito. Nadie sabe que somos cristianos. Estamos mejor porque si no decimos que somos cristianos y bueno, la patica que cojea, la gente no va a decir nada. Yo sé, pero eso es lo malo. ¿Qué sería lo bueno? Lo bueno sería que la gente supiera que nosotros somos hijos de la luz, que pertenecemos al reino de Dios y que Él por su gracia nos sacó de las tinieblas. Eso sería lo bueno. Pero ¿qué sería lo mejor? Que lo compartamos con los demás. Que lo compartamos, que hablemos con Cristo de los demás, pero además que mi vida
sea un ejemplo para que otros lleguen a los pies del Señor. Amén. 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 Ahora vamos con el tema de las misiones. ¿Qué sería lo malo? Que usted todo este mes se tome un refresco y no se acuerde de la hermana Rezaida. Eso sería lo malo. Acuérdese de la publicidad que hizo nuestra hermana Milena, ¿verdad? Lo malo sería que usted este mes se tome el refresco y no guarde el dinero para las misiones. Lo bueno sería que usted, además de que no se tome el refresco, traiga el dinero para poder enviar y sostener a nuestra hermana Rezaida. Pero ¿qué sería lo mejor? Lo mejor es que además de nosotros ofrendar, intercedamos por Rezaida y por la nación donde está Rezaida. Que oremos por ella y oremos por todos los hermanos que están en todas las naciones predicando el evangelio del reino en esos lugares donde está cerrado el evangelio. Eso sería lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos más allá de lo que nosotros creemos. El Espíritu Santo nos va a enseñar qué es lo mejor, pero tenemos que preguntarle. Señor, ¿qué es lo mejor en esta situación? Y a veces nosotros, es muy fácil saber distinguir entre lo malo y lo bueno, pero a veces entre lo bueno y lo mejor sí cuesta un poco más. Entonces nosotros tenemos que hacernos preguntas. La primera pregunta para poder saber si es bueno o si es lo mejor que nos podemos hacer es, primero, se desmayó otra vez. Yo creo que es mejor dejarlo ahí. Sí, porque está desmayado. Ajá. Lo primero, ¿esto le da gloria a Dios? ¿Esto que yo voy a hacer le da gloria a Dios? Si la respuesta es no, no lo puedo hacer. Otra pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿va a ser de tropiezo a un hermano si me ve o si me escucha haciéndolo? Si va a causar tropiezo a alguien que yo vaya a X lugar, no puedo ir, porque no debo ser de tropiezo a nadie. Si va a ser de tropiezo que yo, entre estados venezolanos y entre países, pero entre estados venezolanos nosotros tenemos expresiones que, si yo digo las expresiones que se usaban o se usan en mi casa y en mi familia, yo las digo aquí, la gente se va a alarmar porque aquí son grotescas o son groserías. Pero no me importa porque es que yo no soy de aquí, yo no soy zuliano, que se la calen los demás. Pero si eso le está causando tropiezo a mi hermano, yo no la puedo decir. Amén. Estoy escogiendo lo mejor. Marta y María es un ejemplo típico entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué hizo Marta? Barría, lampaseaba, estaba haciendo el almuerzo para atender al Señor. Pero María escogió lo mejor: sentarse a los pies del Señor y escuchar la voz de su maestro. Y cuando Marta: Señor, pero mira, yo aquí ocupada, y María ahí aplastadita, no puede ser, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Y a usted y a mí, cuando escogemos lo mejor, lo excelente y hacemos la diferencia, nadie nos va a poder quitar esa parte. Amén. Amén. Porque es el mismo Dios el que nos está llevando a eso. Otra pregunta que nos podemos hacer, y es una pregunta muy importante: ¿habla la Biblia en contra de eso? Por ejemplo, las chicas jóvenes que quieren tener una pareja no cristiana. Quiero tener un novio. Mamá, voy a hacerme novia de fulanito. ¿Y quién es fulanito, mami?
Es un muchacho del colegio, mira, él es buena gente, él me brinda el desayuno, cuando los otros muchachos se meten conmigo, él me defiende. Lo único que le falta, mamá, a ese muchacho es ser cristiano. Lo único. Realmente lo necesario. Más nada le falta. Entonces, ¿la Biblia dirá algo al respecto? Claro que sí. Anteriormente lo hablamos, ¿verdad? Si la Biblia dice que no, ese debe ser mi no. Si la Biblia dice que sí, ese debería ser mi sí y su sí. Amén. Amén. Otra pregunta. ¿Me dañará física o espiritualmente? Porque a lo mejor, no, es que la Biblia no dice tajantemente que no. Pero ¿me va a dañar física o espiritualmente? Entonces, si me daña física o espiritualmente, no es lo mejor. Como por ejemplo, no fumaréis. No lo dice. ¿verdad? Ajá, exacto. Ramón está diciendo un ejemplo. La Biblia no me dice no fumes, pero me daña físicamente. Claro. Y daña a otros, porque dicen que el fumador pasivo es el que lleva peor la cosa que el activo, ¿ok? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿haría esa elección si el Señor Jesús estuviera a mi lado físicamente? Muchos de nosotros dejaríamos de hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero se nos olvida un dato clave: Él sí está. Físicamente no, pero Él sí está, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, todas nuestras decisiones deberían escoger lo mejor. Deberíamos ser sinceros e intachables o irreprensibles. Amén. ¿Por qué? Dice, para el día de Cristo. Para el día de Cristo. Usted sabe que en algún momento usted y yo estaremos delante de la presencia del Señor. Estaremos delante de Cristo. Y todo lo que nosotros hemos dicho y hecho, todo, dice la Escritura, que se va a presentar delante de Él. Con el valor con el que lo hicimos, con el valor que obtuvo. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, Ninoska predica el Evangelio, pero lo hace para que las demás personas, ay, ella sí habla bonito, lo hago con esa motivación, ¿cuál es el fruto de esa predicación? Bueno, vamos a suponer que yo voy a construir aquí un ranchito al lado, ¿verdad? Encima mío. Entonces, voy a empezar a construir una pared, pero resulta que ese motivo que yo tenía de haber predicado el Evangelio era de cartón. La pared va levantándose, pero de cartón. Entonces resulta que me invitaron a evangelizar y me fui con los hermanos a la cárcel a evangelizar. Pero yo me fui no por amor a las almas, ni por amor a Dios, sino que me fui para que vean que yo voy a donde quiera, porque a mí no me detiene nadie. Hojarasca. Tengo aquí. Y así, cada una de mis acciones no la hago para la gloria del Señor, no la hago con la motivación correcta. Entonces tengo una casita levantada con cosas que no tienen valor eterno, porque no tienen la motivación correcta. Ah, pero resulta es que Ninoska, vos, Bertale, de 10 años que lleváis dando clase de discipulado, una vez la diste con la motivación correcta, te ganaste una piedrita chiquitica. Vamos a ponértela aquí en el medio. La piedrita chiquitica. Cuando yo esté delante del Señor, dice que todo eso va a ser probado por el fuego. Y lo que era heno, hojarasca, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Se chamusca, ¿verdad? Lo único que va a permanecer por el fuego, o que va a salir ileso,
son las piedras preciosas. Es decir, que lo único que se va a salvar del ranchito que levanté fue la piedrita que casi ni se veía, que tenía aquí arriba. Es lo único. Delante de Dios estaremos, delante de Cristo algún día. Y todas nuestras acciones, todo lo que hicimos va a estar delante de Él. Y eso debe ser un motivo para nosotros hoy, iglesia, de decirle: Señor, perdóname y limpia mis motivaciones. Señor, yo me arrepiento cada vez que he hecho las cosas para ser vista yo y que no seas visto tú. Señor, perdóname porque he puesto lo material sobre lo espiritual. Esta oración nos debería llevar a eso. Nos debería llevar a evaluar no la vida del que tengo al lado, mi vida. Cuando yo leo la palabra, cuando usted lee la palabra, usted no debe hacerlo o escucha un sermón, Dios mío, y no está Luis. Y esa palabra era para Luis que no está. Es para nosotros. Si estamos aquí es porque es para nosotros. Amén. Si estamos escuchando la palabra es porque es para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que evaluarnos. Estamos leyendo la palabra y el Espíritu Santo me guió a esta palabra, es porque es primero para mí. Y así yo poder ser un canal para bendecir a los hermanos y que la comunión de Dios y mía pueda bendecir en comunión hacia mis hermanos también. Amén. Amén. Tercero, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo, de Jesucristo. Y fíjese, si yo vivo en amor y mi amor está fundamentado en la verdad y en el discernimiento, yo voy a poder escoger lo mejor. Eso es lo que en paráfrasis está diciendo aquí la escritura, ¿ok? Yo voy a poder escoger lo mejor, voy a poder vivir sin pantallas, siendo sincera, siendo íntegra y siendo irreprensible para el día de Cristo. Y además de eso, yo voy a poder dar frutos. Voy a poder predicar, voy a poder enseñar, el que canta, que cante, el que toca, que toque, pero reconociendo que todo es por medio y gracias al Señor Jesucristo. Amén. Porque la voz de los que cantan se la dio fue Él. Amén. Porque las manos y los pies de los que tocan se las dio fue Él. Amén. Porque al que enseña, ¿quién le dio esa habilidad y ese talento? Él. Al que predica, ¿quién se la dio? Él. Porque sin Él, nada somos. Y dice Juan capítulo 15:5, dice: sin mí nada podéis hacer, separados de mí nada podéis hacer, porque resulta que el pámpano soy yo, no es Él. Él es la vid, Él es el que da el fruto, Él. Entonces nosotros muchas veces en la iglesia nos jactamos: es que yo soy diácono, pero es por medio de Jesucristo. Es que yo soy diaconisa, por medio de Jesucristo. Es que yo soy pastora, por medio de Jesucristo, porque le aseguro que si hubiese sido por otra persona o hasta por mí misma, no lo fuera. Si hubiese sido por mis habilidades, por mis talentos, por mis logros, no lo fuera. Por medio de Jesucristo. Y esto me hace acordar una ilustración, una anécdota que leí de un árabe. Había un árabe que fue a X localidad que era muy pobre, y él dijo: ahí yo voy a levantar una escuela. Y entonces él dijo: bueno, para ayudar a esta localidad que es muy pobre, voy a contratar a los mismos locales de allí. Entonces ellos trabajaron, levantaron el local muy bien, muy bonito, muy bien trabajado, se portaban muy bien. Entonces el árabe dijo: yo les voy a pagar, pero además de pagarle,
yo los quiero llevar a un hotel para que ustedes pasen unos días allá, 3 días van a pasar en ese hotel y van a disfrutar de las comodidades que ustedes tal vez nunca han tenido y tal vez nunca vayan a volver a tener. Entonces llega el día y él se los lleva a ese hotel caro y del que tenía comodidades que esta gente nunca había podido disfrutar. Y entonces ellos se acostaron en las camas y disfrutaron. Llegó la hora del baño y cuando llega la hora del baño ellos se asombran porque ellos estaban acostumbrados, como muchos de nosotros, a bañarse con tobito, ¿verdad? Y resulta que ahí no, en el hotel podían abrir la llave y salía agua de la ducha. Podían abrir la llave de la regadera y salí del lavamanos y salía. Entonces eso fue lo que a ellos más les fascinó. Ellos abrían el grifo y salía agua y quedaban ahí rato con las manos. Y esa era la fascinación de ellos, en el baño viendo cómo caía el agua, porque en su casa eso no pasaba, en su población eso no pasaba, eso era algo novedoso para ellos. Entonces, pasan los 3 días y ya el árabe le dice, bueno, a la 1 tenemos que hacer la salida, ¿verdad? Pero nosotros vamos a salir a las 12, yo necesito que ustedes estén abajo porque yo contraté que el transporte viniera antes de la 1 para no tener que pagar algo extra. Ok, las 12, las 12:05, las 12:10 y la gente nada que bajaba. El árabe sube a la habitación. Los estoy esperando abajo. ¿Qué están haciendo? Ya va. Es que nos queremos llevar los grifos, porque allá en la casa nunca sale agua, pero con estos grifos uno le hace así y sale el agua. Los grifos, y él le explica, y miren, los grifos no son los que hacen que salga el agua. Lo que hace que salga el agua es que todo eso está conectado a una fuente de agua. Usted y yo somos los grifos. Sin la fuente no vamos a dar agua. Aleluya, gloria a Dios. Nunca vamos a dar agua. Somos el simple grifo que la gente abre o que el Señor abre y mueve para que salga el agua de la bendición que fluye de Él. Amén. El día que se nos olvida que somos el grifo y no la fuente, estamos ponchados, porque por ahí no es. ¿Sí? Entonces, todos los frutos, ¿tenemos que dejar de dar fruto? No, tenemos que dar fruto, tenemos que llevar fruto, pero no nos podemos olvidar que ese fruto es por medio y gracias a Jesucristo. Es la única manera. 4, para gloria y alabanza de Dios. Y gloria significa en el original de la palabra doxa, que viene siendo la suma de las perfecciones de Dios, de todo lo que es, no de lo que hace, de quién es Dios. Y alabanza es la honra que Él recibe por todas esas perfecciones. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Es decir, que todo el fruto y que toda la obra que usted y yo hagamos debe reflejar la gloria de Dios y debe llevar a que otros y nuestra propia vida le dé gloria y honra al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para eso estamos, para eso fuimos creados, para la gloria y la alabanza de su nombre, dice el libro de Efesios. Y también en 2 de Corintios capítulo 2, que a mí me gusta bastante ese versículo, porque hace referencia, si no me equivoco está en el 14, hace referencia que nosotros debemos llevar el aroma de Cristo, del conocimiento de Cristo donde quiera que nosotros vayamos. Y eso es, más a Dios gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, aquí está el grifo, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Necesitamos, como la iglesia de Filipo, unirnos y tener comunión. Necesitamos dejar de ver si Edward hace o no hace para yo hacer. Necesitamos de dejar de pensar en lo que me hicieron o lo que me dejaron de hacer y empezar a ver lo que ya Cristo hizo por nosotros. Necesitamos orar por nuestros hermanos como oraba Pablo por la iglesia de Filipo. Usted es el portador de la gloria de Dios. Amén. ¿Lo cree? Amén. Usted es el portador de la gloria de Dios. Yo soy portadora de la gloria de Dios. Y eso nos debería hacer que oremos los unos por los otros. Eso nos debería hacer que nosotros oremos por el hermano que hemos dejado de ver a nuestro lado atrás. Eso debería hacer que yo deje de usar la palabra como látigo o como castigo cuando mis hermanos, mis hijos o mis familiares se equivocan, y empezar primero a aplicarla a mi vida. Esto que está diciendo Pablo, y que por la gracia del Señor la tenemos hoy en nuestras manos, lo que nos está diciendo es que necesitamos ir más allá, iglesia. Necesitamos empezar a depender aún más del Espíritu Santo, a someternos a Él y decirle: yo no me quiero examinar, examíname tú, Espíritu Santo. A veces usted puede ser que se haya sentido estancado en su vida espiritual. La primera pregunta que usted debe hacerse: ¿cómo estoy amando? ¿Cómo está mi amor? Mi amor está basado en lo que dice la Escritura. Porque el día que perdemos el norte, nos desequilibramos. Nosotros somos los primeros que debemos ajustarnos a la palabra, porque somos los portadores de la presencia del Señor. El Espíritu Santo decidió por gracia morar en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que ser reverentes a esa persona que está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué le parece si usted inclina su rostro? Si se quiere parar, se para. Si se quiere quedar sentado, si se quiere arrodillar, pero cierre sus ojos y hable con su Padre que está aquí. Nuestro Padre está aquí. No espere ser dirigido, hable, usted sabe lo que tiene que decir. Si usted tiene que comenzar pidiendo perdón, dígale: Señor, perdóname porque no he sido sincero. En mi vida ha habido mucha apariencia. Perdóname, Señor, porque sí he sido de tropiezo a otros. Perdóname con mi manera de hablar, con mi manera de mirar, por las cosas que he dicho. Perdóname, Señor.